¿Qué tal, amigos? Construyendo familia. En la reunión anterior hablábamos de la unidad, de lo importante que es para nosotros estar unidos unos con otros, de esa necesidad que tenemos unos de otros y de que estamos dispuestos a ayudarnos siempre y que para eso es necesario que estemos tan cercanos con esa amalgama maravillosa que es el amor de Dios. Pero si queremos estar unidos, si queremos estar cerca, es necesario que esa relación que tenemos con los demás sea una relación fraterna, sea una relación de concordia, sea una relación de armonía. Porque si yo me voy a relacionar con los demás de una manera hostil, de una manera agresiva, de una manera violenta, esa unidad no se va a dar. Entonces, acordémonos, por ejemplo, hablando de armonía, acordémonos de lo que pasa con una sinfónica, con una orquesta sinfónica. Está formada por muchos instrumentos que todos cuando se juntan, cuando quieren interpretar alguna pieza musical, lo tienen que hacer después de haber ensayado, practicado, después de haber afinado sus instrumentos, sabiendo en qué momento deben intervenir, en qué momento deben callar, permitiendo que alguien los dirija, permitiendo que alguien los oriente. Y eso es lo que tenemos que hacer en la vida. Tenemos que aprender a relacionarnos con los demás. Tenemos que aprender a abrir nuestros corazones, tenemos que aprender a donarnos a los demás. Pero nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Si nosotros vemos el mundo en el que vivimos, vivimos en un mundo donde hay tanta violencia, tanta maldad, donde hay muerte, donde hay el corazón tan endurecido de las personas, hace que existan momentos tan difíciles y con tanta indiferencia. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué? Porque simple y llanamente hay guerra dentro del corazón de cada uno de nosotros. Hay tempestad dentro de nuestros corazones. Entonces la paz, porque estamos hablando de la paz. Cuando hablamos de armonía, estamos hablando de paz. Cuando hablamos de fraternidad, estamos hablando de paz. Cuando hablamos de tranquilidad, de calma, de sosiego, estamos hablando de paz. Y la paz es algo que todos anhelamos, es algo que todos necesitamos, que todos queremos. Y a veces lo vemos como una utopía, precisamente porque el mundo está lleno de maldad, porque no vive en paz. Y eso, como estábamos diciendo, sucede porque cada uno de nosotros no tiene paz. Cada uno de nosotros vive muchísimos momentos de una guerra interna, de una tempestad dentro de nosotros mismos. Y entonces nosotros no podemos dar lo que no tenemos. ¿Qué tenemos dentro de nuestro ser? Tenemos violencia, tenemos agresión, tenemos dolor, frustración, desilusión, desencanto, angustia, miedo, temor, todo, tristeza. Todo eso se lo regalamos a los demás. No olvidemos jamás que estamos influyendo constantemente en la vida de los demás, porque los demás nos necesitan y porque nosotros necesitamos a los demás. Entonces es una emergencia, es algo urgente que cada uno de nosotros hagamos conciencia que debemos ser instrumentos de paz, que debemos aprender a ser esos instrumentos que nuestros coetáneos, que los miembros de nuestra familia en primer lugar necesitan que yo sea. Necesito ser instrumento de paz. ¿Y cómo hago para ser instrumento de paz? Primero tengo que llenarme de paz. ¿Y cómo me lleno de paz? En primer lugar, deshaciéndome de todo aquello que provoca desasosiego, de todo aquello que me provoca angustia, que me provoca temor, que me provoca tristeza. Todo aquello debe salir de mí. Generalmente yo vengo cargando cosas del pasado no saldadas, heridas del pasado, y yo necesito, mi alma necesita sanarse. Para eso tengo que recurrir a Dios, tengo que decirle: Señor, ayúdame a perdonar mi pasado. Ayúdame, Señor. Yo sé que solamente así voy a poder desharcirme de esas heridas que destilan tanto veneno, que destilan tanta angustia, tanto temor, tanta frustración, tanta desilusión. Ayúdame, Señor, a perdonar. Ayúdame a pedir perdón. Porque no me doy cuenta a veces que con mis actitudes, con lo que digo, cómo lo digo, con lo que hago, estoy originando tanto dolor y tanta angustia en las personas que me aman tanto.
Entonces tengo que hacer las dos cosas, perdonar y pedir perdón. Controlar, porque tengo que hacer uso de mi voluntad para controlar mis emociones, para controlar mi rabia, mi cólera. Esa cólera que a veces surge por gusto. No me han dicho ni me han hecho nada y yo me encolerizo. Amanezco molesto y me acuesto molesto. Amanezco angustiado y me acuesto angustiado. Amanezco triste y me acuesto triste. A veces sin saber yo por qué. Porque así somos, estamos pincelados de alguno de estos sentimientos, pero el problema está cuando este sentimiento se queda empantanado en nuestra alma, se agazapa y no quiere salir de ahí. Entonces necesito pedirle al Señor que me ayude. Yo recuerdo mucho cuando era, hace muchísimos años, cuando recién empezaba en estos caminos del Señor, me invitaron a una misa de sanación. Y en esa misa de sanación dijeron, levanten la mano los que vienen por primera vez. Yo levanté la mano. Se va a acercar una persona a ti y te va a preguntar qué le quieres pedir a Dios. Acuérdate que el Señor ha dicho, pide y se te dará. Tú pídele al Señor lo que más desees, lo que más tú piensas que necesitas en este momento. Y cuando se acercó verdaderamente una persona, yo le dije, quiero paz, por favor. Porque sentía que tenía el alma destrozada, sentía en el alma tanta angustia, tantas cosas se juntaban, angustia por mis hijos, angustia por mi relación con mi esposo, angustia por mi trabajo, eran tantas cosas que ya no toleraba. ¿Por qué me pasaba eso? Porque me sentía sola, porque quería resolver mis problemas yo sola. Y la soledad es muerte, y de eso no me doy cuenta. No me doy cuenta de que tengo alrededor tantas personas que me aman, tantas personas que me buscan, que a veces yo no recurro a ellas. Entonces necesito tener sanación interior para que yo pueda ser ese instrumento de paz del que hablamos. Necesito tener paz, necesito ser pacificador. Y esa paz no es difícil de encontrar, pero no es imposible. Y muchas veces las encuentro, muchas veces la propicio, muchas veces no digo, quiero irme este fin de semana a la sierra, quiero irme a la playa, etcétera, etcétera, buscando eso, buscando sosiego, buscando silencio, buscando paz. Muchas otras veces, cuando se originan conflictos dentro de mi familia, cuando hay desacuerdos, que a cada rato se presentan esos desacuerdos, porque las otras personas no piensan como pienso yo, entonces esos desacuerdos muchas veces me llevan a confrontaciones que no las sé manejar. Acuérdate que confrontar es un tipo especial de diálogo por el cual yo coloco sobre la mesa situaciones en las cuales no estoy de acuerdo con otra persona. Y dialogo sobre eso específicamente, pero dialogo con respeto, con tolerancia, con comprensión, escuchando, aceptando, acogiendo aquellas cosas que son diferentes a las que yo pienso y de repente llegamos a un consenso. Y si no es así, yo respeto lo que él piensa y él respeta lo que yo pienso. Entonces hay que aprender a confrontar y que las confrontaciones sean saludables. Porque si no confrontamos, yo me quedo con mis sentimientos dentro, me quedo con mi cólera, con mi rabia, con mi tristeza, con mi angustia. Estamos a veces tan centrados en nosotros mismos que no nos damos cuenta de la angustia ni de la tristeza de los demás. Yo recuerdo a mi nieta que me decía con mucha frecuencia, ay Lola, angustiadita, desesperadita, me decía. Y era cierto. Yo me angustiaba y me desesperaba con mucha facilidad. Hasta ahora lo hago, pero hago mis esfuerzos para que no sea así, para que no me domine la angustia, para que esos sentimientos no hagan presa de mí. Entonces necesitamos trabajar mucho por el control de nuestras emociones. Necesitamos trabajar mucho quitándonos la mochila del pasado. El pasado quedó en el pasado. Tenemos que saldar nuestras cuentas con el pasado mediante el perdón. ¿Y qué me dirás del futuro? ¿Cuántas veces ni siquiera ha pasado? Y yo estoy centrada en lo que puede pasar. Y no va a pasar. Y yo estoy preocupada y angustiada y temerosa y miedosa por lo que pasará, pero si todavía no ha llegado. Hace poco mi nieta que vive en Estados Unidos ha vivido un momento difícil. Hubo un incendio forestal cerca a su casa. El incendio forestal amenazaba, hasta que llegó un momento en que les dijeron, tienen que irse.
Tienen que abandonar su casa porque el incendio amenaza con llegar ahí. Llegó el incendio, pero llegó a una cuadra de su casa. Increíblemente, es como si Dios hubiese puesto ahí una muralla para que no pasara el incendio. Entonces, el Señor es todopoderoso, el Señor sabe lo que va a hacer. Y nosotros a veces queremos ser dioses y queremos decidir sobre nuestro futuro cosas o estamos presagiando cosas que no van a suceder. Entonces necesito tener paz, tener confianza, tener fe. Necesito eso. Por eso tenemos que voltear. Y cuando veo que las cosas, esa paz que tanto busco, muchas veces esa falsa paz que es la paz barata, que es ese silencio en casa, ¿cuántas veces me quedo callada o callado? Ya no hablo de la plata, porque cada vez que hablo de la plata peleamos. Ya no hablo de los chicos, de los hijos, porque peleamos. Ya no hablo de las cosas materiales, de lo que quiero, de lo que me gustaría, porque peleamos. Ya no hablo y poco a poco ya no hablo. Hasta que nuestras vidas se transforman en ríos paralelos. Hay una aparente paz porque nadie habla, pero no hablan por temor. No hablan por temor a que hayan discusiones, por temor a que hayan conflictos, por temor de que te molestes, ¿no? Yo decía toda la vida de mí, hablando de mí, yo decía, yo soy como una chancaquita de piura. Nunca he visto cómo es una chancaquita de piura, pero me la alucino que es un dulcecito que apenas lo toca se quiebra. Así soy yo, ¿no? Una chancaquita de piura que me molesto por todo, que me resiento por todo, pero que no lo demuestro. Para adelante, para afuera no se nota que me he molestado y que me he resentido, pero para adentro sí. ¿Y por qué soy una chancaquita de piura? Porque estoy centrada en mí, porque estoy solamente pensando en mí. Acordémonos que cuando desaparezca el yo, las cosas van a solucionarse, las cosas van a ser más fáciles. Entonces, pidámosle al Señor, Señor, yo quiero ser un instrumento de paz. Perdóname, Señor. Perdóname las veces que yo soy el causante del desasosiego, yo soy el causante de la angustia, de la preocupación, del temor, de la soledad de los miembros de mi familia. Yo quiero que estemos unidos, yo quiero que se dé esa unidad, pero en armonía, en fraternidad. Ayúdame, Señor. Y el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a dar su paz, que es muy diferente a nuestra paz, completamente. Y el Señor, cuando resucitó, nos dijo, les dejo la paz, les doy mi paz, que no es la paz del mundo. Eso significa que la paz de Dios es diferente a la paz de la que hablábamos antes. No es ausencia de guerra. La paz de Dios es una paz completamente distinta a la paz del mundo. La paz del mundo es temporal, es por etapas. La paz del mundo se da de acuerdo a las circunstancias, la paz de Dios no. La paz de Dios se da en la tempestad, en la tormenta. Ahí está la paz de Dios. Y es por eso que también en Filipenses dice, y la paz de Dios no la podemos comprender, no la podemos entender. ¿Por qué? Porque la paz de Dios se da en la tormenta. El momento en que tú no imaginas que podrías tener tranquilidad y paz, tú estás lleno de esa paz que viene de Dios. La paz de Dios se da en todo momento. La paz de Dios es eterna, es un regalo de Dios, es un don de Dios, que Dios se lo da a sus hijos, a nosotros nos los da. Pero cuando nosotros le abrimos el corazón a Dios, cuando le decimos, sí Señor, tú eres mi Salvador, tú has venido a salvar mi vida, tú has venido a sanarme, tú has venido a salvarme, tú Señor me das tu paz y yo la acojo. Solamente la paz de Dios se recibe cuando somos sus hijos. Y es eso lo que queremos ser. ¿Por qué? Porque tenemos que confiar y esperar. Nada más. Confiar, eso significa, yo Señor, yo confío en ti confío Señor. Esto que parece imposible, tú lo vas a solucionar. Yo voy a esperar en ti Señor y se va a dar. Se va a dar cualquier cosa que nos parezca imposible, porque para el Señor no existe ningún imposible. Y hagamos como San Francisco de Asís, pidámosle al Señor, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Muy bien, nos vemos la próxima semana.